Planta transmisora en Espacio Cultural Julio Leparc, Mitre y Carrigo de Cruz, Guaymallén, Mendoza. Radio Leparc, una radio abierta en un espacio abierto. Por eso dejo que se sume mi suerte a la gran corriente poética. Seguimos transmitiendo desde Radio Leparc en este séptimo día de la Feria del Libro 2014 en el Espacio Cultural Julio Leparc. Nos encontramos en este momento junto a Gustavo Sonana, quien junto a Malena Marechal presentaron Leopoldo Marechal, una pluma disidente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a todos los asistentes a la feria. Ha sido una experiencia increíble porque Malena es una persona que se ha dedicado al teatro y además de ser una conocedora desde adentro de la obra marechaliana, tiene toda su experiencia como directora teatral y como maestra, y además tiene una concepción propia del fenómeno teatral que ha logrado explicitarse en esta charla, que se fue prolongando en el tiempo porque, fue un diálogo espontáneo en torno a la obra de su padre como autor, sí, pero también una charla que permitió que ella se explayase sobre sus propias miradas acerca del fenómeno teatral. Y Gustavo, es medio redundante preguntar por qué el título de la presentación, Leopoldo Marechal, una pluma disidente, pero la pregunta vale porque no se buscó otro título quizás. Claro. Y sí hacer énfasis en esto de una pluma disidente, distinta, crítica. Bueno, te digo que cuando me notificaron del título me generó un desafío. Vi el título como un desafío. ¿Por qué? Porque lleva a preguntarte en qué sentido disidente. Claro. Y convinimos con Malena que una manera de ejemplificar este carácter disidente era tomar una obra en particular, que es La Dan Buenos Aires, de 1948. ¿Por qué esta obra en particular? Porque la obra, a la vez de que se inscribe en una tradición del siglo XX que se viene gestando más o menos a partir de la década del 20, con la edición de obras, una obra a la que se la suele vincular, pero que de ninguna manera, que te diría que el vínculo es en cierta medida laxo, que es el Ulises de Joyce. También a partir de este ejemplo podríamos citar otros como Manhattan Transfer de John Dos Passos. También podríamos citar El Sonido y la Furia de Faulkner, y así seguir una estela de novelas que van renovando dramáticamente el género novelístico desde la década del 20 en adelante. La tentativa de Marechal con el Adán Buenos Aires se inscribe en esta tradición y señala un antes y un después para la narrativa hispanoamericana y argentina. Y la obra es una obra que interpela al lector, interpeló al lector de época. De hecho, en su momento de aparición tuvo una recepción adversa. Sí. Muchos de los que habían sido sus compañeros de aventura martinfierristas, por ejemplo Eduardo González Lanuza, saca una reseña sumamente adversa en páginas de Sur. Y también hay reseñas adversas de parte de Mir Rodríguez Monegal, por ejemplo, o más tarde, ya en la década del 50, en su Historia de la Literatura Hispanoamericana de Enrique Anderson Imbert. El que rescata también hacia el filo del 49 la obra, el único que logra ver la novedad de la obra es Julio Cortázar, sí, en una reseña que aparece en páginas de la revista Realidad. Y entonces, lo de disidente a mí me pareció que era interesante preguntarse del porqué de esta recepción adversa que tiene la obra y en qué sentido la obra interpela. La obra yo creo que interpela no solamente a su propio contexto de producción del 48, sino que también nos interpela en la actualidad.
En el contexto del 48 interpeló porque Cortázar llevaba Marechal, llevaba una trayectoria de obras que lo habían posicionado en el campo de la literatura argentina, que se mantenían en un registro de sublimidad. Tanto la poesía como el ensayo tenían un registro elevado, sublime, de obra literaria culta, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y en el Adán Buenos Aires hay una enorme sorpresa, que es la imbricación de registros, la irrupción de lo popular, la irrupción de lo popular de la radio, por ejemplo, la irrupción de lo popular periodístico, la irrupción de lo popular del tango, la irrupción de lo popular del lenguaje, del chiste, del grotesco, sin perder lirismo y sublimidad. Ese lirismo y esa sublimidad se imbrican con estos otros elementos, y además también un elemento que está, esa imbricación de pronto se leyó en clave política. Claro. Entonces me parece que desde allí surge este desafío de la obra. Totalmente. Gustavo, ¿y cómo fue la reacción, el feedback con la gente? Mira, yo creo que fue un feedback muy bueno, porque bueno, empezamos hablando entre nosotros, pero después se abrió la posibilidad de que participase en ese diálogo el público, y verdaderamente se enganchó. Se enganchó sobre todo porque creo que además digamos, hay algo muy interesante que planteó Malena, de el espacio escénico como espacio poético, y además, digamos, de su experiencia como directora teatral y como docente, como formadora de gente que está en el campo del teatro. Hay un manejo escénico de ella muy, muy interesante, una forma de enunciar, de decir, sí. Que te envuelve, que atrapa. Entonces, claro, así que yo creo que eso también, esa magia también funcionó. Gustavo, tengo que dejarte ir, pero muchísimas gracias por el tiempo, por compartir con nosotros, con Cultura Accesible y con Radio Le Parc. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por todo lo que se está realizando en esta feria. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno. Ahora vamos a escuchar, Envasado en Origen, también Leones y Galaxias, y será. Y será lo que sea hasta que vuelvas a mí en otra vida, en otro mundo. Y será lo que sea, y yo te encuentre en mí, oh, en otra vida, en otra lluvia, oh, hey, hey. Dejé mi
sea, hasta que vuelvas a mí. Y en otra vida, y en otro mundo, y será lo que sea, y yo te encuentro en fin, yo te encuentro en mí, en otra vida, y en otra lluvia. Dejé mi piel por ti, dejé mi piel aquí, dejé mi piel por ti, dejé mi piel al fin. Nuevas ideas. Más cultura, más artistas, más información. Radio Le Parc, una radio que suma. En la Feria del Libro 2013.